Buenos días, en el vídeo de hoy quiero ayudar a responder a la pregunta más simple y más tonta, o al menos eso es lo que nos dice nuestra mente, pero que a la vez es la más compleja y la más profunda, y es la que tenemos que formularnos internamente para poder seguir ese viaje interior de autodescubrimiento. Y la pregunta es tan sencilla como ¿quiénes somos? Desde que yo pude despertar y pude hacer el cambio de identidad y pude tener la vida que siempre había soñado, tuve que ir profundizando en la respuesta a esa pregunta. Y vas pasando por capas que vas sacando hasta intentar llegar a un punto de entender lo que realmente somos. Aunque cuando llegas a ese punto, también tienes que entender que ese punto no se puede medir con la razón o con la lógica que estamos acostumbrados a hacerlo todo en esta realidad material. Así que vamos a profundizar un poco en esta pregunta. Es una pregunta que a la gente que ayudo suelo hacer muchas veces. Y la primera respuesta que me encuentro normalmente es el nombre. En mi caso, Jordi Plantada. Ese es mi nombre. Normalmente la gente suele responder, primero de todo, al nombre como su parte de identidad, como lo que nos sentimos. Pero si te lo paras a pensar, nuestro nombre no es algo que hemos elegido. Lo han elegido nuestros padres. Es el nombre que se utiliza para adaptarnos a un mundo en el cual hemos nacido y para que los demás nos van a reconocer. Pero no dejan de ser una combinación de letras. Tú no eres tu nombre. Si no lo has elegido ni tú, ¿cómo puedes pensar que eres tu nombre? Vale, no somos nuestro nombre. ¿Qué somos entonces? El siguiente punto, normalmente cuando la gente ya empieza a escarbar un poco más, a intentar responder a esta pregunta, porque siempre que nos preguntamos algo intentamos responder, esa es la gracia de nuestra mente, y tenemos que vigilar que el ego no te diga, vaya pregunta más tonta, porque en el fondo te está privando de algo tan maravilloso como responder a preguntas que son muy guays. Entonces, normalmente cuando la gente empieza a indagar en las respuestas a esa pregunta, el siguiente punto, la siguiente capa que se suele encontrar son rasgos físicos. Barra cuerpo. Esta es la segunda capa de identificación. ¿Cómo te defines? Pues con la genética que tengo. Te defines que tengo los ojos azules, soy rubio, piel blanca, de altura promedio. Todos esos rasgos en los cuales tú te identificas con tu aspecto físico forman parte de ti, pero tú no eres eso. Tú no eres tu cuerpo. Tú tienes un cuerpo para experimentar la vida, para transitarla, para recibir los placeres que recibimos a través de los sentidos y la información, pero no somos nuestro cuerpo. Hay mucha información, ya no lo digo yo, lo dice la ciencia, hay mucha información hoy, en 2025, donde hay muchas experiencias extracorpóreas, donde la persona seguía teniendo una identidad aunque estuviera alejada de su cuerpo. Se puede entender en experiencias cercanas a la muerte, se puede entender en algún tipo de meditación de gente muy avanzada, se puede entender en los sueños mientras dormimos, se puede entender en muchos puntos, es decir, nosotros somos algo más que nuestro propio cuerpo. El cuerpo es algo que tenemos, es algo que disfrutamos y es algo que en el fondo nos han prestado, porque es finito, en algún momento vamos a dejar nuestro cuerpo, va a dejar de ser nuestro, por lo tanto es una posesión, es un vehículo que tenemos para poder disfrutar de esta realidad física, pero no somos nuestro cuerpo. Vale. ¿Cuál es la siguiente capa de identificación? La siguiente capa de identificación, aquí ya entra nuestra historia o nuestros logros. Aquí es lo que suele responder la mayoría de gente en la tercera capa. Te identificas pues con las circunstancias y los sucesos que has vivido en tu vida, lo que has aprendido de tus padres, de tu entorno, de la escuela, las cosas que has logrado, los problemas que has superado. Todo eso forman una historia en tu cabeza
en la de todos, la mía, la primera, y esa historia es con la cual te identificas. Lo que no somos conscientes es de que esa historia va ligada a muchas cosas externas que en el fondo no tenemos control nosotros. Si hubiéramos nacido en otra época, si hubiéramos nacido en otro lugar, en otra familia, seguiríamos siendo nosotros, pero nuestra historia sería totalmente diferente. Por lo tanto, tampoco somos nuestra historia. Y tenemos que vigilar no identificarnos con nuestros logros, que nuestros logros están muy bien para sentirnos bien, pero no podemos depender de ellos porque no somos ellos, somos algo que hemos conseguido en la vida, pero que no son nuestro auténtico ser. Cuarta capa. ¿Cuál es la cuarta capa? Cuando la gente sigue profundizando en la respuesta a esta pregunta de quién somos. Aquí ya entra nuestra mente barra pensamientos. Nos identificamos mucho con nuestra mente y nos identificamos mucho con nuestros pensamientos. En el fondo son los que dan forma a nuestra historia, pero tampoco somos nuestros pensamientos, porque si te lo paras a pensar, ¿verdad que puedes escuchar tus propios pensamientos? Si puedes escuchar tus propios pensamientos, significa que hay algo más detrás que puede escuchar esos pensamientos. El pensamiento no deja de ser algo que tú generas en tu cuerpo. Aunque pueda parecer burdo, no, lo podríamos considerar incluso un pedo. Es algo que sale de ti, pero tú no eres ese pedo. Es algo que tú tienes. Piensa que tenemos una media de unos 60.000 pensamientos diarios. No somos esos pensamientos. Muchos son conscientes, muchos son inconscientes. Y además aquí tenemos que entender una cosa, que hay dos tipos de pensamiento. Y aquí es donde viene la gracia de lo que realmente somos. Hay el tipo de pensamiento que viene del ego. El ego es el personaje que nos hemos creado a raíz de la historia que nos hemos contado y que vive en una parte de nuestra mente, en el cerebro, y vive también en nuestro cuerpo. Vive en todas las células de nuestro cuerpo. Y el problema que hay aquí es que nuestro cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo son adictas a la química mental que reciben en base a tus pensamientos. Por eso es tan difícil hacer un cambio de hábito, porque esa química que genera tu cerebro, que tú has hecho que cree de manera repetitiva, convirtiéndolo en un hábito, el cuerpo, con todas las células, se vuelve adicto a esa química. Entonces, cuando tú, desde un pensamiento de otro punto, eliges cambiar, te va a ser muy difícil porque en el momento de cambiar el ego va a coger el timón de tus pensamientos a través de las células de tu cuerpo que va a generar la química para seguir repitiendo el mismo hábito de siempre, privándote de cambiar, que es lo que tú en algún momento quisiste hacer. Entonces, ¿cómo puede ser si soy la misma persona y en teoría soy esos pensamientos? ¿Cómo puede ser que hoy tenga un pensamiento y una voluntad y un deseo de cambiar y al día siguiente, cuando llega el momento de cambiar, no paro de recibir pensamientos de justificación para no cambiar? No tiene mucho sentido, es decir, no somos esos pensamientos. ¿Qué pasa? Hay pensamientos que vienen del ego, que el ego es la parte finita de nuestra vida, es la parte que va a morir, por lo tanto, tiene miedo. Y lo que realmente somos, que tampoco sabemos medirlo exactamente lo que es nuestra conciencia. Esa conciencia, ese pepito grillo, que hay gente que lo sabe escuchar más, hay gente que lo sabe escuchar menos, hay gente que despierta el poderla escuchar antes, hay gente que despertará más tarde, hay gente que no despierta nunca. Cada uno tiene su camino evolutivo, por lo tanto, no es un juicio, no es un ataque ni nada. Cada uno elige su camino evolutivo en el punto donde está, no hay ningún problema. Pero cuando tú empiezas a escuchar tu conciencia y empiezas a entender
que esos sentimientos que tienes de querer cambiar, de querer mejorar, de querer progresar, de sentir remordimientos y arrepentimientos cuando no efectúas esos cambios, cuando sientes amor puro. Hay muchas cosas que no es tanta palabrería como con el ego. La conciencia habla más a través de los sentimientos, pero es realmente cuando haces caso a esos sentimientos, cuando te sientes pleno, cuando te sientes bien contigo mismo. Porque el ego en el fondo te va a llevar a consumir cosas a través del cuerpo, a través de los sentidos, y ese consumo es un placer cortoplacista porque te va a llenar durante un momento y como ese placer es perecedero, te vas a volver a sentir vacío y vas a estar constantemente consumiendo cosas y te vas a volver dependiente del consumo de estas cosas, que es lo que me pasó a mí y es lo que le pasa a prácticamente todo el mundo. Cuando aprendemos que tenemos esas dos líneas de pensamiento y entendemos que nuestro auténtico ser es la conciencia y empezamos a escucharla, es cuando empezaremos a encarrilar nuestra vida hacia la dirección donde queremos ir realmente, que es a materializar unos sueños, porque todos tenemos sueños. Los puedes esconder debajo de la alfombra de tu psique, pero están. Y hasta que no levantes la alfombra, salga toda la mierda y veas con claridad lo que quieres hacer en esta vida que nos ha tocado vivir, en la cual podemos disfrutar de muchas cosas, podemos aprender muchas otras y podemos experimentar un proceso evolutivo, se hace desde aquí, chicos. Se hace desde la conciencia. La cuestión es, ¿qué es la conciencia? Pues voy a ser sincero, ni puta idea. Es algo que hasta ahora lo estudiaba la filosofía y la psicología. Yo he leído mucho en torno a eso. Ahora también es cierto que lo está estudiando la ciencia también, porque la conciencia no es algo individual. Aunque nosotros tenemos nuestra propia conciencia individual, esa conciencia individual forma parte de una conciencia colectiva. Una conciencia colectiva donde están todos los seres vivos del mundo, que por eso hay el orden que hay en la naturaleza y en la vida, por eso hace que todo exista, por eso hay un equilibrio y una cohesión entre un orden cósmico que hace que todo exista. Y eso forma parte de una conciencia colectiva que se está estudiando a día de hoy, ya que la física cuántica lo está empezando a explicar muy bien. Mientras hace 100 años no teníamos nada de esta información, en estos 100 años hemos aumentado mucho la información. Hemos entendido que nuestro cuerpo está formado por billones y billones de células, que las células son pequeños seres vivos inteligentes y con memoria que tienen un propósito en común que es crearnos a nosotros y cada una tiene una función para que pueda existir la vida dentro de nosotros. Pues del mismo modo que miles de células, millones de células, billones de células crean nuestra unidad, nosotros también formamos parte de una unidad mayor, que es la vida, es la naturaleza. Lo puedes llamar Dios si quieres, no, que no te genere rechazo esa palabra, porque yo tenía mucho rechazo en esa palabra porque la ligaba con la religión, pero es que es una palabra que la puedes utilizar fuera de la religión. Simplemente tenemos que intentar no quedarnos en las letras de las palabras, hay que intentar entender el significado de lo que quiere pretender decir ese ser, esa persona. Porque muchas veces es muy gracioso porque el lenguaje que hemos creado, la comunicación que utilizamos con este lenguaje, muchas veces hay dos personas que se están criticando porque no han utilizado las palabras correctas según la otra parte para explicar lo que en teoría quieren explicar, pero en el fondo están hablando de lo mismo y no se dan cuenta. Y muchas veces pasa al revés también. Hay mucha gente que se piensa que están hablando de lo mismo y que están de acuerdo, y después resulta que el significado que habían atribuido a esa conversación es totalmente diferente y eso genera un conflicto. Así que hay que vigilar mucho con la palabra y con el lenguaje que utilizamos para comunicarnos y asegurarte bien no de enfocarte en la palabra en sí, sino de enfocarte en lo que quiere comunicar la persona que está hablando, en el significado que quiere dar a través de esas palabras. Entonces,
No tiene que haber ningún problema, puedes utilizar inteligencia infinita, como dice Napoleon Hill, puedes utilizar el campo cuántico o el mundo de las posibilidades, como dice la física cuántica y Joe Dispenza, la fuente, el diseñador primero, la conciencia primero, llámalo como quieras, pero evidentemente pretender pensar que toda la vida y todo el universo existe de manera azarosa, se llama, no tengo ni puta idea ahora mismo. Por suerte, es muy difícil de creer. Es como pensar, el otro día leí una frase que me encantó, que es como pretender que un tornado arrase una ferretería y con el resultado de que pasara el tornado se montara un coche. Pues no, no tiene sentido, es decir, hay un equilibrio cósmico, hay una armonía, hay una serie de cosas que identifican que hay algo que hace que todo quede cohesionado. Entonces, ese algo que hace que todo se cohesionado, la naturaleza, la vida o lo que sea, es una conciencia colectiva, que eso ya lo decía Jung, del cual nosotros formamos parte. Nuestra vida forma parte de esa conciencia colectiva, que es nuestro auténtico ser. Aquí es donde nos sentimos plenos porque nos sentimos unidos a todos los seres vivos, a todo lo que está vivo, a lo que no está vivo también, a todo lo que forma parte de nuestro mundo, formamos parte. A nivel subatómico, tenemos los mismos partículas elementales, porque la física también estudia esas partículas elementales en que busca el átomo, del átomo va protones y neutrones que están en el núcleo, y el electrón sí que es una partícula elemental, es decir, no tiene más cosas dentro, pero el neutrón y el protón no, el protón y el neutrón tienen bosons, tiene quarks y al final de todo tiene fotones, que los fotones no tiene sustrato material, no tiene partícula, es luz, es onda, es energía. Así que todo lo que vemos, todo lo que podemos tocar y todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos, no deja de ser un mundo material formado por una energía de baja frecuencia. Y aquí entra un caso muy curioso, que es la ley de la entropía, porque la energía siempre tiende al caos, siempre tiende a aumentar ese nivel de vibración. Si todo existe en esta armonía y en este nivel de baja frecuencia de vibración de la energía que se convierte en materia, hay algo que mantiene todo eso. Yo no sé qué es, me gusta de vez en cuando filosofar para saber qué es, pero tampoco me vuelvo loco. Es decir, estamos en un punto en el que no podemos saber lo que somos realmente, pero sí que tenemos que tener la mente abierta, que es lo que a mí me faltaba antes como ateo que era, y que rechazaba cualquier cosa que no podía percibir a través de mis sentidos y no me daba cuenta que ese rechazo en el fondo era arrogancia porque estás dando por hecho que sabes algo que en el fondo no sabes, porque hay muchos misterios del universo y hay muchos misterios de la mente que no tienen respuesta y que a día de hoy no podemos saber, pero que hay que seguir avanzando a través de las diferentes disciplinas que hemos creado el ser humano y a través de esta mente privilegiada que tenemos, que no estamos utilizando ni un 8% de sus posibilidades, de seguir profundizando en la respuesta a todas estas preguntas. De esta manera es cuando tú te puedes sentir unido a todo, te puedes sentir que formas parte de la totalidad, de lo absoluto, pues formas parte del universo, entonces tienes un respeto y un amor hacia todo que es brutal. Y percibir la vida desde este punto de unión, que formas parte de una conciencia colectiva, es como un ser universal en el que todos formamos parte, la vida es mucho más gratificante. La vida se basa aquí en amor. El amor también es algo que nos cuesta a veces entender, y no hablo de un amor romántico, hablo de la fuerza esa que sentimos a veces hacia algo de nuestra vida, pues ese amor que sentimos hacia algo de nuestra vida se puede tener hacia todo. En cambio, cuando nos basamos en el pensamiento del ego, el ego lo que quiere es separación. El ego quiere aislarnos. El ego lo único que quiere es que hagas siempre lo mismo porque aquí está el sistema de supervivencia. Él tiene miedos y él lo único que le interesa es tu supervivencia. No le interesa tu autorrealización como a la conciencia. Entonces, el problema es que la sociedad hoy en día, que está enferma y no pasa nada por reconocerlo, tendemos a
construir una identidad en todo este proceso de capas de manera inconsciente. ¿Por qué de manera inconsciente? Porque esa personalidad, esa identidad, se forma cuando somos pequeños, sobre todo de los 0 a los 11 años. Y vas adquiriendo, vas viviendo circunstancias, situaciones, sucesos, y vas construyendo ese personaje. Cuando tienes consciente de toda esta información, ese personaje que tú lo has montado de manera inconsciente, te das cuenta que tienes el poder de reconstruirlo. Puedes disolver tu ego para volver a construirlo. Y eso es muy guay hacerlo, porque entonces te das cuenta que todo lo que te habías dicho, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que crees que es bueno, lo que crees que es malo, lo correcto, incorrecto, arriba, abajo, dentro, fuera, todo lo que tú habías enjuiciado con tu forma de ver el mundo es modificable. Porque seguramente la opción que de manera inconsciente has elegido para percibir la vida y la realidad no es la mejor que puedes utilizar para percibir esa vida y esa realidad. Puedes reprogramar esa identidad para crear una perspectiva y una percepción mucho mejor para poder experimentar la vida al más alto nivel. Porque en el fondo, en ese momento de sentirte en el más alto nivel de experiencia de vida, es cuando vas a percibir la vida mejor. Es cuando vas a enfocarte y vas a tener la atención en todas las cosas buenas que tiene el mundo, que las tiene. Y vas a dejar de enfocarte solamente en las malas, que es lo que tiende a hacer el ego. Tenemos mucho potencial, tenemos mucha capacidad de crear, simplemente tenemos que tomar conciencia de lo que realmente somos. Que todo forma parte de nuestro ser. No tenemos que rechazar ninguna de las partes, todas forman parte de nosotros. Pero simplemente hay que saber, desde la conciencia, observar todas las partes. Porque si vives inmerso dentro de estas partes, vas a estar a merced de tus circunstancias. Tu felicidad, tu paz, tu amor no va a ser equilibrado, no va a ser estable, porque cualquier suceso externo va a poder modificarte porque vas a vivir desde dentro de esta identidad. Cuando tú eres capaz de vivir desde la conciencia y observar cómo opera esa identidad en la realidad, podrás ir modificando y podrás ir ejecutando sin que esa identidad te absorba. Espero que este vídeo os haya ayudado. A mí me ayuda a darle forma también a toda esta información. No es una información fácil de aplicar desde la razón y desde la lógica, y verlo de esta forma me ayuda muchísimo también a interiorizarlo a mí mismo, porque conocer una información o recibir una información por primera vez no significa aplicarla, no significa que la tengas interiorizada. Esa información hay que repetirla las veces que haga falta, igual que un hábito, hasta que pases de ser, hacer y finalmente tener. No podemos empezar por el tener si no cambiamos nuestra forma de ser. Siempre es primero forzarnos a repetir las cosas desde el ser, luego empezaremos a accionar desde ese ser y al final se va a materializar una vida que soñamos a través del ser que nos hemos querido convertir. Y esa vida que materializaremos es la vida que en el fondo soñamos. Así que si realmente le das valor a la vida y le das valor a tu futuro, a tu vida y a la historia que realmente quieres crear y lo que quieres aportar al mundo, hay que empezar a coger toda esta información, meterla dentro de la cabeza y empezar a aprender a sanar todos los conflictos que nos hemos creado desde el ego con la historia que nos hemos contado y la identidad del personaje que nos hemos creado, y empezar a darnos cuenta que no tenemos que sanar nada y no tenemos que completarnos con nada, porque desde aquí ya somos completos. El problema es que nos hemos olvidado, pero desde aquí ya somos completos. Nos vemos en el próximo vídeo, soy Jordi Planti, puedes seguirme en Instagram mi día a día y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.